¿Cómo fue el proceso? El gobierno de Venezuela le dijo al gobierno dominicano, miren, si ustedes quieren, hagan un esfuercito, páguennos ahora que estamos atareados. No, ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Cómo el gobierno llega ahí? Esta fue una iniciativa del gobierno de la República Dominicana. ¿Por qué? ¿Se sentía muy presionado? ¿Nuestra imagen estaba afectada? Lo que pasa es era una oportunidad, parece. Sí, el país se tiene que acostumbrar a un manejo cada vez más profesional de la deuda. En el año 2006 se creó una dirección especializada para el manejo de la deuda pública. Es increíble que hasta ese año no había un manejo de la deuda profesional. Entonces, esa dirección es la encargada de ver, de identificar oportunidades de ganancia para el país en términos del manejo de la deuda. O sea, nosotros hace un año empezamos a negociar con PDVSA a solicitud del gobierno porque entendíamos que podíamos hacer una transacción en que el país ganara y que también, de una forma u otra, PDVSA también va a ganar. Por supuesto, pero vamos a traducir esto en lo que más le interesa a la gente. Por ejemplo, hay un problema con endeudamiento, hay un problema de déficit fiscal. Esta renegociación de esta deuda, ¿qué significa la lectura en números de esto? ¿De qué manera mejora, empeora el déficit fiscal actual del gobierno? ¿De qué manera mejora o empeora la deuda del sector público no financiero a partir de la firma de esta renegociación? Explíqueme eso. Automáticamente se cerró la transacción con el pago de 1.933 millones el martes en la noche. El país redujo su deuda pública automáticamente en 2.094 millones de dólares. ¿En cuánto quedó porcentualmente del PIB? De 37% del PIB, la deuda del sector público no financiero, o sea, del gobierno, 37.2 bajó a 34. O sea, eso es como si en un año hubiéramos tenido un superávit de ese monto que nos permite bajar la deuda. O sea, es muy, muy raro este tipo de oportunidades de bajar la deuda a través de una operación de canje. Se produce cada 20, 30 años, es muy raro. Entonces el país baja la deuda automáticamente. Esto va a mejorar la percepción de riesgo del país. Esto va a hacer que las tasas de interés a las que se financia el gobierno baje. Y eso se va a traducir también que bajen las tasas de interés a que se pueda financiar las empresas privadas y las personas en el país. ¿Y el déficit fiscal? ¿Qué efecto tiene? Bueno, el efecto contable equivalente es lo mismo que si hubiera bajado el déficit en ese mismo monto, porque la deuda baja en 3 puntos del PIB. O sea, póngase bochista y usted sabe que don Juan decía, comprende, es decir, después es decir, explicaba la cosa como más sencilla. Como yo le dije, la transacción baja la deuda pública en el monto que yo dije 3.3 del PIB o 2.000 millones de dólares, o sea, más 90.000 millones de pesos casi. Eso equivale contablemente a que es como si el gobierno hubiera reducido el déficit en un año en ese mismo monto. El servicio de la deuda también baja, o sea que baja el stock de la deuda, el monto total, pero baja el flujo anual financiero que el gobierno tiene que pagar. O sea, ahora en el presupuesto de este año tenemos que buscar menos dinero para pagar deuda comparado con lo que teníamos. Entonces se está llegando casi a cero en el déficit fiscal. Se está sí, esta operación contablemente. ¿Qué significa esto más o menos? Que el déficit baja en la misma magnitud de la reducción. Pero estamos cerca de cero, estamos más o menos. Bueno, de hecho, este año estaríamos en superávit porque en este año el déficit que hay previsto en el presupuesto es de 2.4% del PIB. Y eso nos coloca en... el déficit mejora en 3.3, o sea, casi un 1% de superávit. Licenciado, no hay una cifra uniforme sobre el monto de la deuda de estos últimos 10, 12 años, ¿no? Pero depende quién haga el análisis. Por ejemplo, voceros económicos de la oposición dicen que la deuda pública del país en el año 2004 era de 9.200 millones de dólares y que en el 2014 llegó a subir a 36.000 millones de dólares, que es una cifra verdaderamente espeluznante, ¿no? Considerando el comportamiento histórico del crecimiento de la deuda en la República Dominicana. ¿Cuál es la versión que tiene usted sobre la situación real de la deuda? ¿En qué medida ha crecido la deuda desde el año 2004 hasta el 2015? Bueno, lo primero es que la ley de crédito público del año 2006 obliga al Ministerio de Hacienda a publicar mensualmente los datos de la deuda pública del sector público no financiero. Excepto, o sea, el sector público no financiero es el gobierno, más otras instituciones descentralizadas, excluyendo al Banco Central. Y eso se publica mensualmente, ahí están los datos históricos de las últimas décadas. Efectivamente, la deuda aumentó, sobre todo a partir del 2007.
En el 2004 llegó a un pico con la crisis bancaria, luego se redujo 2005 al 2007. Con la crisis internacional, la deuda del sector público empieza a aumentar otra vez y casi se triplica en dólares, desde 7.000 a más de 20.000 millones de dólares. Pero el dato está exacto. Por ejemplo, al cierre de diciembre, la deuda del sector público sin Banco Central fueron 23.800 millones. ¿Y con el Banco Central? Con el Banco Central hay que sumarle, eso equivale a 37 del PIB, más o menos 10 puntos del PIB adicionales. Ahora, con esta transacción la deuda baja de 23.800 millones a 21.700. La deuda del Banco Central es una deuda que surge en gran medida por la crisis bancaria del 2004 y es una deuda de muy largo plazo. Por ejemplo, Chile tuvo su crisis bancaria en el año 82, 83 y todavía el Banco Central tiene un déficit. O sea, el déficit del Banco Central por el rescate bancario, eso va a tomar décadas resolver. Ahora, ¿por qué aumentó la deuda desde el 2007? Bueno, el país empezó a tener déficit importante desde el 2008 en el sector público. El 2007 fue la última vez que el gobierno tuvo las cuentas fiscales equilibradas. Si tú tienes déficit, la deuda aumenta. Ahora, ¿qué ha hecho este gobierno desde que llegó? Bajar el déficit. Esa es la principal herramienta que yo tengo para controlar la deuda. Hay factores que influyen en la deuda que uno no controla, como la tasa de interés internacional, o la inflación, o el crecimiento económico. Pero la herramienta más poderosa es la reducción paulatina del déficit. Y el gobierno no lo hizo paulatino. El primer año bajó el déficit de 7 a 2.8 prácticamente. Luego lo dejó en 2.8, cumplió, ahora la meta en el presupuesto es 2.4. En la medida que el gobierno siga cumpliendo su meta y siga reduciendo el déficit, la deuda va a tender a estabilizarse y con el tiempo va a bajar. Mire, hay le debo a los tuiteros que tienen un relajo muy grande con el tema de las habichuelas, preguntarle si se podía cubrir la deuda de Petrocaribe con productos, bueno, el acuerdo establece bienes y servicios. Aquí se ha estado bromeando mucho con el tema de las habichuelas. Se puede pagar con bienes y servicios. ¿Por qué no pagar con bienes y servicios? Y lo otro es si ameritaría alguna revisión del presupuesto por el hecho de que, porque no sabemos si estos bonos estaban consignados ya, los ingresos de estos bonos, si ya estaban consignados en el presupuesto o no. ¿Qué va a pasar? Es que si no estaban consignados, vamos presos. No, claro que sí. Tenemos lo primero sobre el marco legal de esta transacción. Para el gobierno emitir bonos necesita una ley del Congreso explícita que permita la emisión de esos bonos. Esa ley fue aprobada el año pasado junto con el presupuesto. Esa ley autorizaba a financiar el presupuesto, por un lado, autorizando emisiones de hasta 110.000 millones de pesos, que equivalen a 2.500 millones de dólares. Pero también incluimos un artículo que permitía al Ministerio de Hacienda emitir el equivalente al 10% de la deuda pública para hacer operaciones de manejo de pasivos, es decir, operaciones que permitían reducir el stock de la deuda o el servicio a la deuda. Bajo ese artículo es que nosotros hemos emitido esos bonos que nos han permitido reducir la deuda en 2.094 millones. ¿Qué papel tiene Goldman Sachs en este proceso? ¿Hubo titulares en su momento?